Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro querido podcast Tras Bambalinas, un podcast para hablar de todo lo que hay detrás del arte, el teatro, la danza. Les doy la bienvenida, aquí Sara Gallego, la bienvenida a mis compañeros y compañeras. Hola, ¿cómo están? Yo soy Brian. Hola, yo soy Fairis Melisa. Yo soy Eileen Redondo. Y para mí es un honor presentarles a nuestro segundo invitado. Él es escritor, actor, dramaturgo, director e investigador. Vamos a darle la bienvenida a Daniel Baena. Buenas. ¿Qué más? Bien. ¿Estás nervioso? No, sí, sino que muchas cámaras. Muchas cámaras. A ver, saluda, cuéntale al público, a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Daniel Baena? Bien, mi nombre es Daniel Baena, maestro en arte dramático, como decía Sara, director, dramaturgo del Atelier, Centro de Investigación Teatral y Actoral. Para mí es un placer estar en Tras Bambalinas, me parece un proyecto súper bonito, o sea, desde que lo vi en las redes y veía las personas que estaban detrás de este proyecto, yo decía, uy, qué bonito, o sea, qué buena iniciativa, qué bonito que se esté gestando ese tipo de iniciativas en la ciudad y que permanezcan en el tiempo para hablar de esas personas que de pronto nadie nunca habla o de personas que siempre uno ve en el medio y que uno quisiera conocer esas historias. Muy rico, para eso nos pensamos con Tras Bambalinas. Un poquito eso que decías, como de darle un poco voz a todos esos nombres que incluso son reconocidos, que de pronto uno siempre escucha y no sabe mucho tanto de ellos, y también para darle como una especie de plataforma también para que esos nombres que no son tan conocidos puedan como la gente enterarse y resonar un poquito más con ellos. Yo quiero empezar con una primera pregunta. Sara te presentó como director, actor, investigador, dramaturgo, profesor, escritor. Y la pregunta va dirigida a cuál de estos roles, con cuáles de estos roles te sientes mucho más identificado. ¿Con cuál de estos roles es más Daniel Baena? Mi formación, digamos que inicialmente fue como músico. O sea, yo me dediqué a la música muchos años, desde niño. Bueno, a las artes plásticas, luego a la música. Insistí mucho en ser músico. Pero luego como que la vida me mostró que no era el camino. Pero yo siento que la música siempre fue como una maestra, porque me forzó y me forjó a construirme como en ese camino. Y cuando me encontré con el teatro, creo que fue como el punto donde yo debería estar. Es decir, como que la música me mostró el camino al teatro. Y cuando entro al teatro, digamos que todas las puertas se abren. Con la música todas se cerraban. Me presenté a la Universidad de Antioquia 2 veces, tocaba en orquestas sinfónicas y me sufría mucho. Yo lloraba todos los días porque estudiaba horas enteras violín y no me daba. Entonces digamos que cuando entro al teatro, todo funciona. Entro al preparatorio de primeras, entro a la universidad de primeras, me gano las menciones de honor. Yo siempre he dicho que la universidad me dieron en títulos lo que nunca me dieron en banderitas en el colegio, porque era mal estudiante. Entonces en la universidad digamos que todo se dio, digamos que de alguna manera se gestó un buen camino y digamos que todo se ha venido dando digamos por necesidad. O sea, yo dirijo a veces porque se dio o escribo porque se dio, pero mi formación fue como actor. Si a mí me preguntan qué escogerías de todas las digamos roles que asumo, yo prefiero actuar. O sea, para mí actuar es el arte más hermoso que hay. Porque es que el director, digamos que está desde un lugar tranquilo, como pidiéndole al actor que haga lo que él no hace. y el dramaturgo escribe lo que, digamos, él quisiera escribir. Es decir, él puede poner a volar un actor. Ahora, ¿cómo hace que el actor vuele? ¿Cómo también el director hace que el actor vuele? Pero realmente y en últimas es el actor el que hace que aparezca todo ese universo. Porque finalmente el actor es... pues no sé, es la maestría del teatro. Dani, ven acá, tú mencionaste como varias cosas ahí, y es, si uno ha visto tus puestas, uno sabe que tú eres el dramaturgo, el director y el actor en la obra. Entonces, en esto, como en esta diferencia de roles que tú mencionas, digamos, primero con el rol del director, ¿cómo haces tú para dirigirte dentro de la puesta? Yo siempre he pensado que actuar y dirigir es muy jodido. Y dentro de la realidad en la que estamos nosotros en Medellín o en Colombia, en el que el director
escribe, el director actúa, el director hace la iluminación, hace la puesta en escena, hasta hace el vestuario y la escenografía, porque es una realidad, digamos que muy compleja. Pero para mí siempre va a ser muy difícil. Si yo pudiera evitar siempre actuar, yo lo haría cuando voy a dirigir. Pero a veces toca asumir roles. Es decir, hay una obra como 1996 en la que yo dirigí, hice la dramaturgia, pero llegó un momento donde faltaba un actor y todos me miraron y es que... Usted se la sabe. Y yo dije, ok, o sea, claro, porque debo de ser también consecuente y coherente con lo que exijo como director. Y es bonito porque cuando ya entro en el escenario, me toca renunciar a la figura del dramaturgo y me toca renunciar a la figura del director. Y a veces pedirle a alguien que me mire y que me observe. Porque es difícil uno dirigirse. Es decir, uno necesita la mirada externa, porque los actores, nosotros somos nuestro propio instrumento. Es decir, usted hace una pintura y la puede ver, usted escribe y lo puede leer, pero nosotros somos nuestro propio instrumento. Necesitamos a alguien que nos observe para que nos corrija. ¿Y te pasa que, digamos, cuando estás en el proceso de escribir dramaturgia, sientes que los otros roles te condicionan? Por ejemplo, listo, si yo estoy escribiendo la obra, tú dices, bueno, el dramaturgo pone a volar a los actores. O sea, ¿te pasa que tú dices como que en esta dramaturgia que estoy escribiendo, por ahí me voy a como a condensar un poquito porque esto no es viable al momento de la puesta en escena? O sea, ¿te pasa que se te condiciona la escritura pensando cómo resolverlo en escena? Yo la verdad trato de hacer el ejercicio completo. O sea, cuando me pongo en el rol de dramaturgo, trato de desligarme, o sea, de salirme un poco de la figura del director y la figura del actor. Y hago el papel de dramaturgo. O sea, trato de eliminar esos roles porque no quisiera dirigir desde el papel, ni actuar desde el papel. Entonces, digamos que lo que hago es asumir la dramaturgia y trato de estar en ese lugar, o sea, cumplir con la tarea del dramaturgo para no condicionarme, porque yo sé que si luego yo mismo me voy a dirigir, pues ya me estoy casi que limitando. Entonces, si yo digo, aquí los pájaros vuelan, que lo resuelva el director, pero lo resuelve el director, y yo, ay, marica. Pero ¿quién me dijo este man? Pero digamos que hago la tarea de asumir el rol de director, asumir el rol de dramaturgo y si me toca el de actor. Y que en cada uno suceda lo que tenga que suceder. O sea, trato de no dirigir desde el papel, como ejercicio dramatúrgico. Y en el caso, por ejemplo, cuando te diriges a ti mismo como actor, ¿no has utilizado la herramienta de grabarte y luego... Lo hice, no es funcionó. terrible. A mí, es decir, yo siento que uno como actor se hace muchos señalamientos todo el tiempo y nos cuesta mucho vernos actuar. Sí. Y yo siento que es una tarea que debemos de hacer permanentemente porque necesitamos la mirada externa. Y ahora, cuando uno se graba y uno se ve, uno sabe que actúa muy mal. Pero yo siento que el ejercicio de grabarse es una tarea que todos debemos de hacer permanentemente, y más en el proceso de formación, porque es la manera en la que uno se hace juicio en pro de mejorar. Es decir, uno ni siquiera se quiere señalar porque actúa mal, sino porque uno dice, pucha, claro, me falta esto, me falta esto. No sé si les ha pasado que a veces uno actúa y dice, no, me fue muy bien, soy el mejor, y uno ve el video y es que... Eso vio el... Ay, juego. A mí me ha pasado como en la U me pasaba mucho con estos ejercicios del cuerpo, que era como que uno sentía que la pierna estaba por allá y luego como que grábame para ver y como todo tullido ahí medio aguantado y uno se da cuenta como que hay una sensación del cuerpo, pero porque el cuerpo está ahí en esa tensión, pero realmente no está donde tienes que estar. Entonces yo siempre he pensado que uno cree que está actuando muy bien y el espectador está viendo una mínima parte de eso. Entonces yo siempre digo, ay, pucha, qué duro. O sea, qué duro porque, claro, uno necesita que alguien le diga desde la sinceridad y es, hey, te falta más, te falta. Entonces por eso me cuesta mucho actuar y dirigir. Para mí, toda la admiración para el que actúa y dirige. O sea, yo no sé cómo hacen, pero toda mi admiración. Porque yo siento que yo trato de evitarlo siempre. O sea, si voy a dirigir, dirijo. Y si voy a actuar, no dirijo. A no ser que sea una asistencia de dirección o un director de actores, es decir, donde uno ya pueda tener una relación distinta, donde trabaja con el cuerpo de actores y luego entras a actuar, pero hay un director general. O sea, para mí es importante siempre.
Ok. Dani, ahorita que conectaba con un poquito lo que dijiste sobre el grabarse y que me vino como esta imagen del cuerpo, cuando uno te sigue en redes o sigue como la movida de lo que tú haces, o incluso cuando uno va a ver obras como 1996, uno ve como que hay una apuesta y una pregunta ahí por el mismo corporal dramático, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos gustaría saber de dónde surge ese interés por esa técnica, o sea, ¿por qué el mimo y no otra? Y para darle un poquito de contexto a la gente, así como resumen ejecutivo, ¿qué es el mimo corporal dramático? Para quien nunca ha escuchado sobre esto, como un breve contexto de qué es y de dónde surge tu interés personal de decir, venga, yo me traigo esta técnica para ponerla en escena. Digamos que mi proceso de formación, bueno, ya les había dicho que empecé con la música. En la música fracaso total. Tocaba violín. Pero es bonito, sí, es decir, yo acepto eso como un gran aprendizaje. Cuando yo entro a formar, yo digamos que entré a Panto Locos, el grupo de mi hermano Camilo Vaina, que llevan 20 años, yo entré es que con la idea de ser el director musical de las puestas en escena, porque soñábamos siempre con hacer puestas en escena con música en vivo, que hoy en día digamos que en Panto Locos se evidencia. Pero ellos entrenaban todos los días como a las 5 de la mañana y yo decía, entonces yo le decía a mi hermano que si yo podía estar, pues como solamente como para hacer ejercicio, no sé, gym, no sé qué, como para, porque el músico de alguna manera sí hay una cierta postura pues de sedentarismo, pues porque su relación con el instrumento está exterior, o sea, el violín está afuera de su cuerpo. Entonces yo le decía a mi hermano que si me permitía estar en ese universo, y él me permitió estar ahí, entonces yo era feliz levantándome a las 5 de la mañana a entrenar con ellos, de 5 de la mañana a 8 de la mañana todos los días, y para mí era un trabajo muy riguroso. Pero cuando yo entré en ese universo, mi cuerpo comenzó a hacerse preguntas por el cuerpo. Y comencé a leer, comencé a indagar, comencé a hacerme preguntas en ese universo del mimo corporal, en ese universo del teatro, de Eugenio Barba, de Grotowski, de Antonio Artaud. Comienzo a entrarme a la biblioteca, a leer los libros y comienza a haber una transformación por esa pregunta por el cuerpo. Entonces yo digo que yo muero en la música y nazco en el teatro. O sea, es decir, yo como dice Eugenio Barba, como que me recupero o restablezco esa médula que el sistema a veces nos arrebata. Y es una pregunta por el cuerpo. ¿Qué puede ese cuerpo en el que yo estaba ahí inmerso en ese trabajo? Entonces, con el trabajo de los Panto Locos había trabajo de clown, trabajo de pantomima. Y una vez recuerdo que mi hermano, estábamos en una clase de pantomima y él dijo que había una pantomima y había un mimo corporal. Okay. Uno era de Marcel Marceau y otro era de Etienne Decroux, pero no más. Cuando él dijo un mimo de Etienne Decroux, que es distinto a la pantomima clásica planteada por Jacques Gaspard de Verou en el siglo XVIII, yo entré a Wikipedia sí, y busqué el mimo corporal de Etienne Decroux, en el cual pues, hace 10 años no aparecía pues, mucha información. Y solamente hay un libro que se llama Palabras sobre el mimo, que son cartas y artículos de Etienne Decroux, que escribió sobre, digamos, en los años 1962 más o menos, donde hacen indagaciones y preguntas por esa técnica. Y luego comienzo a indagar y no hay mucha referencia bibliográfica, es muy vaga, es a veces en francés, a veces en italiano, en inglés, poco en español, y yo no lograba entender como el asunto, es decir, pero había una conexión, no sé si espiritual o corporal, pero no había tenido, digamos, que esa formación permanente sobre ese lenguaje. O sea, yo sabía que había un cuerpo articulado, un cuerpo segmentado, un cuerpo que pensaba, es decir, un cuerpo pensante, pero no había una forma de hacerlo en el cuerpo. Luego en la universidad, entonces yo entré a la universidad con la idea de que mi pregunta era por el cuerpo. Okay. Dramaturgia del cuerpo, construcciones del cuerpo, puesta en escena, una pregunta desde ahí, y todo lo que yo hacía en la universidad era desde ese lugar. Entonces, exposiciones, cualquier exposición, mimo corporal. Todas mimo corporal. Tú eres como el tipo de persona que se queda con un tema y es monotemático y le da. Obsesivo. Y luego yo sabía que Panto Locos había estudiado con una compañía que se llama Teatro del Cielo, que había estudiado en Inglaterra con los últimos discípulos de Etienne Decroux, que se llaman Steve Wasson y Cory Zoom, con una compañía que se llama Lance Fu,
y ellos eran como los más cercanos de nuestro territorio, pues en Latinoamérica y en Argentina son muy fuertes en mimo y pantomima. Entonces yo tenía dos opciones: irme para Argentina, irme para Bogotá a estudiar con Carlos Agudelo, que es el padre del teatro físico en Colombia, o irme a estudiar directamente con Teatro del Cielo. Y decido irme a estudiar con ellos en el 2018, y ahí digamos que entro de lleno al estudio del mimo y descubro que realmente era lo que yo quería tener como fuente primaria para la creación de puestas en escena, porque encuentro en el mimo todas las posibilidades estéticas, dramáticas, simbólicas, pictóricas para la construcción de puestas en escena, porque es un cuerpo codificado, es un cuerpo pensante, es un cuerpo que se instala en un universo codificable en el que, digamos, pone el cuerpo para ese pensamiento que se plasma a través de los músculos. Entonces, digamos que a partir de ahí, yo digo que es lo mío. De hecho, mi tesis de pregrado, todo es el mimo. De hecho, es la primera investigación acerca del mimo corporal en Medellín, porque yo lo instalo desde ahí. Yo digo, es Etienne Decroux en Medellín. Y de hecho el texto que se publica después es como el primero que da por lo menos unas bases o unos indicios sobre el mimo corporal técnicamente como un lenguaje que pueda permitir, digamos, ponerse en puesta en escena. ¿Y cómo se diferencia un poquito el mimo corporal de la pantomima? Digamos que la pantomima de Jean-Louis, ¿cómo es que te dije ahorita? Jean Gaspar de Veró, que ocurre en el siglo XVIII, es una pantomima que ocurre más desde el gesto y la ilustración, digamos, de hacer aparecer eso que es invisible a través del cuerpo. En este caso, el mimo corporal toma las herramientas de la pantomima, toma las herramientas de la danza clásica rusa, toma las herramientas del cotidiano y traslada los elementos al cuerpo, donde el conflicto se desarrolla en el músculo. Es decir, cómo hacer aparecer eso que es invisible a través de lo muscular. Conflicto muscular y no conflicto contextual. Okay. Y aparece, digamos que unos postulados o unas ideas, y es, claro, cómo plasmar el pensamiento a través del músculo. Porque uno dice, claro, ¿cómo hago que mi mente se plasme a través de eso que yo quiero? Y es a través de lo que es tangible, que es el músculo. Entonces digamos que Etienne Decroux coge esas herramientas de la danza clásica, de la pantomima, y lo traslada, y es cómo poner eso, cómo aparece eso en el músculo, la resistencia, los contrapesos morales, los contrapesos físicos, que se traducen en, si yo quiero jalar algo que está allá, lo quiero traer, cómo hago que aparezca, digamos, en un conflicto muscular, pero no solamente yo jalar algo, sino que puede ser un problema, y se llaman contrapesos morales. Yo puedo jalar una tira que me genera una resistencia, o esa tira puede ser un problema familiar. Y cómo a través del cuerpo evoco ese problema. Entonces el espectador, cuando ve que hay un problema muscular, porque yo hago aparecer eso que no existe a través del músculo, el espectador puede pensar que estoy jalando algo que es material o que estoy jalando un problema moral. Problemas familiares, problemas religiosos, problemas culturales. Y lo que hacemos es ponerlo a través del cuerpo, de un concepto que llama Decroux como las dinámicas corporales, dinamorritmos, que es un concepto solamente de Decroux que él inventa, y es plasmar el pensamiento a través de los dinamorritmos. Es decir, ustedes en estos momentos están pensando que estamos acá, luego están pensando qué pregunta le voy a hacer, luego están pensando que se tienen que ir, luego están pensando, es decir, el pensamiento nunca para. Los dinamorritmos se traducen en lo mismo. Es hacer que aparezcan dinámicas corporales para que el espectador, que es el que observa, digamos que mantenga un ritmo en esa escena. Entonces, claro, yo hago aparecer esos dinamorritmos a través de lo muscular y todo está en el cuerpo. Dani, tú dices como lo muscular, yo como que cuando pensábamos en Tras Bambalinas, que siempre pensábamos también como, bueno, para la gente que está empezando en el teatro, para la gente que de pronto apenas está empezando la carrera o apenas está curioseando con la idea de lo teatral, y que te escuchan decir lo muscular, lo muscular, lo muscular. Entonces, pues, como pienso que de pronto pueden haber personas preguntándose, ¿tengo que tener ya algo previo, algún entrenamiento previo antes de acercarme al mimo corporal? O yo, que era un músico que se levantó de repente a las 5 de la mañana, ¿puedo acercarme a curiosear? ¿O hay como algunas bases que alguien deba tener antes de acercarse al mimo corporal?
Yo siento que el mimo corporal llega en uno y cuando una vez llega no puedes renunciar a él. Porque es como un amor a primera vista. O sea, el mimo corporal, de hecho una maestra, Cori Zoom, ella dice en un texto como que una vez tú encuentras en el mimo como tu manera de plasmar tus pensamientos, fácilmente puedes renunciar a él. Porque te encuentras tanto en ese lenguaje que de hecho la gente le dice, ay, tan mimo. Y la gente que ha estudiado conmigo en los procesos de formación del atelier, se les vuelve un problema y es porque puedes renunciar a la técnica y es como, pero si yo poseo una herramienta técnica, puta, ¿por qué voy a andante? O sea, ¿por qué voy a renunciar a lo que poseo? Es decir, el músico necesita una herramienta técnica para poder interpretar. El músico no llega de la nada a tocar escalas musicales. Las escalas musicales en sí mismas son la técnica. Los arpegios, las escalas, tocar escalas todo el día para luego que llegue una fase de improvisación y luego una fase de interpretación. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros necesitamos afinar nuestro instrumento, codificarlo, pensarlo. Entonces, cuando a mí la gente me dice, pero es que es demasiado mimo, después estoy respondiendo a un lenguaje técnico. Entonces, digamos que la pregunta de la gente es como, ay, yo necesito experiencia. No, pero una vez estás ahí, no puedes renunciar. Ok. Dani, Es una secta. Esperen, yo quería hacer un contexto que ahorita mencionamos, que Dani mencionaba Los Pantolocos, eso es un grupo de teatro de la ciudad de Medellín, y mencionaba el Teatro Cielo, eso es un grupo de teatro de Ecuador, ¿cierto? Sí, digamos, Pantolocos es un proceso que lleva 20 años, digamos que ha estado en el corrimiento altavista, es un grupo que se ha formado en las técnicas de clown, de pantomima, de teatro popular, que se ha formado en las plazas públicas, que se ha formado en las calles, que se ha formado en los teatros. Es un colectivo muy riguroso como en su hacer. Entonces yo pues, trabajo con ellos. Está Teatro del Cielo, está en Guayaquil, Ecuador, con los que yo me formé en la técnica del mimo, con los que siempre voy a admirar, siempre voy a tener gratitud con ellos, a pesar de que pueden existir diferencias. Nietzsche, en un texto, creo que es en El origen de la tragedia, dice que uno debe de matar al maestro para poder encontrarse en su propio lenguaje. Yo siento que yo he ido matando a los maestros, pero con toda la gratitud del mundo, con todo el respeto. Siempre voy a sentir mucha admiración por todas las personas que me han enseñado, y yo siento que a pesar de que pueda pasar mucho tiempo, siempre voy a tener un respeto por los que me han enseñado y por mis maestros o mis maestras. Nunca pienso que voy a estar por encima de ellos, porque no me interesa, es decir, desde mi relación humano, no me interesa estar por encima de alguien, así uno pueda adquirir nuevas herramientas. Para mí, por ejemplo, el Mono Grisales es mi maestro de vida, mi maestro de teatro, Marlene Carvajal, Alzate, Luz Daría Alzate. Son personas que siempre van a estar ahí, que voy a admirar. A mi hermano siempre va a ser para mí un maestro, porque fue la persona que me permitió estar ahí. Y mis compañeros y compañeras que me han permitido siempre crecer, a mis actores, a mis actrices, a las personas que confían, porque un director existe porque hay un cuerpo de actores que le creen a uno y uno que se cree director. Para que eso exista tiene que haber esos dos, usted que se crea director y un cuerpo de actores que crean en el director, si no, no existe. Usted puede escribir dramaturgia solo en su casa y que lo monten o no, eso no hay problema. Y usted como actor puede trabajar en cualquier parte, es decir, no pasa nada. Pero yo siento que esa relación de credibilidad, de creerse uno y que le crean, es un asunto siempre como ese binomio perfecto. Sí. Dani, yo tengo una pregunta volviendo un poco al mimo corporal dramático. El mimo corporal dramático es una técnica de creación que también a los que se formaron y los que nos seguimos formando como actores nos sigue educando como actores, nos forma. ¿El mimo corporal dramático serviría a todos los actores y actrices en su formación o es una línea muy específica? Es decir, si yo me empiezo a formar como mimo corporal dramático, ya me vuelvo mimo corporal dramático. Es que digamos que es muy interesante y yo siento que
no quisiera generar una afirmación, sino que generar más bien preguntas, porque me parece muy interesante lo que planteas y que no quisiera generarlo como una respuesta. Porque yo siento que, y lo he aprendido y lo comparto, y es que el mimo corporal no es un fin estético, porque articular, rotar, inclinar y profundizar y segmentar el cuerpo es una pregunta atómica, o sea, es decir, anatómica. Es una pregunta molecular, o sea, es energética. Sí. Entonces, sino que a veces se le atribuye esos movimientos artificiales a un lenguaje codificado, como es el mimo corporal, pero puede ser cualquier una técnica codificada, puede ser Laban, puede ser Meyerhold, puede ser Lecoq, puede ser pantomima de estilo de Marcel Marceau. Entonces yo siento que, si usted me pregunta, y que comparto este postulado, es realmente todo sería mimo, porque todos inclinamos, todos profundizamos, todos rotamos, es anatómico, es decir, es humano. Okay. Ahora, que se nombra como técnica, que se nombra como lenguaje, porque siempre van a haber diferentes, no es que no es una técnica, no es que es un lenguaje, no es que es una codificación, no es que es un artificio, es decir, nunca va a haber una respuesta, porque no es que es un método, no es un método, es que es una, no sé qué. Entonces digamos que lo que hace, o lo que uno normalmente aprende, porque nosotros recibimos eso es francés, o sea, tiene cruces francés, pasa a los ingleses, pasa a los italianos, llega a Latinoamérica, no sabemos si de lo que tenemos hoy en día es realmente la verdad. Es decir, cuántos años han pasado. De Cruz es realmente un viejo muy joven, porque no han pasado 100 años. Es una técnica muy joven con respecto a las técnicas teatrales. Entonces yo digo que el mimo corporal es una herramienta de creación, es una herramienta de codificación que responde a un lenguaje, que responde a una técnica que nos permite para crear. Ahora, que tú hagas de esa técnica un lenguaje o una posibilidad creativa, puede que no sea mimo. O sea, es decir, puede que alguien adquiera esas herramientas y haga danza teatro, o haga teatro naturalista con principios de mimo corporal, que haga teatro naturalista con dinamorritmos, porque lo que se adquiere son herramientas para la creación. Crear partituras que permitan usted tener una conciencia corporal para la creación de la puesta en escena. Un cuerpo pensante, es decir, un cuerpo que está codificado y que no actúa sobre la nada, sino que el mimo te genera unos códigos en los que tú te mueves de tal manera que seas consciente. Si tú le preguntas a alguien que actúa esta técnica, sabe dónde está el peso de tu cuerpo, sabe dónde está la mano, y le dice, ¿cómo está esa mano? En armonía. Es decir, hay una conciencia corporal. No, el mimo corporal no es una pregunta estética, no es una forma estética, es un recurso técnico para crear una puesta en escena. Entonces digamos que la respuesta no sé. Todo esto para decir que no hay respuesta. Dani, yo ahorita que estaba mencionando esto, a mí me surgía esta pregunta de cuál fue tu sensación cuando la primera vez que viste mimo corporal. ¿Y por qué te lo pregunto? Estaba viendo como una entrevista que tienen con Caro, una de las actrices de 1996 en YouTube, y es muy bonito porque ahí hablaban de cómo uno de los espectadores que fue a ver esta obra era sordomudo, y que igual como que a nivel del cuerpo y de todo esto dinamorritmo y todo esto que está pasando en escena, esa persona pudo perfectamente comprender más allá de la palabra lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces yo pensaba como, wow, claro, uno como se desliga de un sentido para estar muy presente en otro, y qué sensación o qué cosas pasaban a nivel de sensación por esa persona. Entonces me pregunto como, ¿cuál fue la sensación que tuviste tú esa primera vez que viste una obra de mimo corporal? Digamos que esa historia de ese chico que vio esa obra me parece increíble porque, claro, él es sordo-mudo, vio 1996 una obra en un lenguaje codificado, o sea, está hecha en el lenguaje del mimo corporal, está hecha en el lenguaje de la animalidad que plantea el Mono Grisales, porque lo que he planteado yo desde el atelier es la hibridación de lenguajes, porque como no somos puristas, y no lo podemos hacer porque no nos hemos inventado nada, y yo eso soy clarísimo. Yo cojo las técnicas del Mono, las técnicas de Cruz, las técnicas de Meyerhold, las técnicas de Pinabau, las técnicas de teatro de texto, y hago una hibridación. Entonces digamos que
yo sabía que en el primer plano de la dramaturgia del cuerpo es un lenguaje en el que todos puedan comprender. Porque hay un cuerpo que está comunicando y ellos están leyendo esos códigos. Okay. Carolina, muy inteligentemente, dentro de sus gramáticas corporales, hizo su dramaturgia con lenguaje de señas. Wow. Es claro, ella hacía así y representaba la madre y el hijo. Ella hacía así y que no sé qué, no sé qué. Claro, cuando el muchacho ve esa obra y ve los gestos que corresponden a un lenguaje de señas, el man entiende perfectamente todo. Y no solamente porque, o sea, puede que él no esté escuchando lo que estamos diciendo, pero verbal, en un lenguaje no verbal está entendiendo todo. Porque son líneas que se yuxtaponen. Una dramaturgia del cuerpo, una la dramaturgia del texto, una dramaturgia de la imagen, de la iluminación, de la escenografía, del vestuario, que se yuxtaponen para crear una puesta en escena. Porque yo, desde mi figura como director, pienso en todo eso. O sea, para mí no es arbitrario que aparezca una luz de la nada. Claro. Porque yo sé que incide completamente en lo que quiero. Entonces, digamos que cuando yo veo la propuesta del mismo corporal, mi pregunta es por lo que pasa con ese cuerpo. Okay. Es decir, ese cuerpo que me genera a mí ese deseo de verlo siempre. Y siempre acudo a una frase de Eugenio Barba: ¿por qué este actor me gusta y este no? Y la respuesta es: ese tiene técnica y este no. Ok. Quedamos todos, es que fue como que ¿qué clase de actor soy? sí, yo quedé como reflexionando en mi buscándose. total, ¿Yo quién soy? yo qué estoy haciendo. ¿Tengo técnica o no tengo técnica? Me pasó, ¿cuál es mi técnica? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi cuerpo? Tengo que salir a estudiar más. ¿Cómo que? Entonces, no, yo creo que eso es muy bonito, porque yo creo que era la pregunta que yo me hacía, pero eso tiene que ver con la formación musical, porque yo tenía que estudiar muchas horas, o sea, 8 horas diarias, para poder sacar un pasaje musical, porque era muy técnico, pero la única manera de poderlo sacar era ejecutándolo perfectamente. Para que luego yo llegara a la orquesta, donde habían 120 músicos y que todos fueran perfectos. A mí me preguntan, ¿dónde estudiaste dirección? Y yo no estudié dirección teatral, yo estudié con los músicos, en la que pienso que el director llega a concatenar los lenguajes, donde él no le enseña a tocar al violinista, él extrae del violinista lo que necesita para su obra. Además que los dinamorritmos son como música. Me Completamente. acuerdo un ejercicio, recibimos clases con Daniel, y uno de los ejercicios eran un texto y colocarle dinamorritmos a los textos. Claro, se sentía, vamos leyendo el texto, pero vamos haciendo y ejecutando un dinamorritmo en un orden. Eso se sentía como leyendo una partitura musical. Es que es muy bonito porque, claro, la pregunta y lo que genera de Cru era, claro, cómo instalar los dinamorritmos, pensamientos puestos en el cuerpo, pero luego algo que de Cru no logra generar o no logra, digamos, avanzar, y es sobre esa mima vocal. Era la pregunta que nosotros nos hacíamos. Sí. Venga, si nosotros estamos llamados también a dar continuidad a un lenguaje, preguntémonos por la mima vocal. Si la mima es como la mímesis de eso que está en el pensamiento para plasmarlo en el cuerpo, llamemos a la voz para plasmar eso que está en el cuerpo, porque antes de la palabra está el sonido. Para que exista la palabra tiene que haber un cuerpo, porque la palabra aparece en la mente, pero si no hay un cuerpo que lo sostenga, no hay voz. Entonces digamos que en esa medida uno cómo hace que aparezca el verbo, y si esculpimos el cuerpo, ¿cómo esculpir el verbo? Entonces es poner lo que aprendemos en el cuerpo, ponerlo en la voz. Es una tarea que no hemos hecho y que estamos trabajando. Además que la voz es músculo también. Exacto. O sea, es decir, permanentemente tendríamos que ahora no preguntarnos solamente por ese cuerpo, sino por la voz. Y cómo esculpir esa palabra. Y que ya, es decir, la pragmática lo ha hecho, los actos de habla lo han hecho, la lingüística lo ha hecho, pero cómo nosotros, y que es la pregunta desde el atelier, cómo trabajar ese teatro de texto que vaya unido a ese teatro corporal. Inclusive el lenguaje de señas parece como una danza.
pues si uno ve a un intérprete parece como si estuviera danzando o no solamente interpretando las palabras, sino viviéndolas. O sea, es increíble. A mí el lenguaje de señas me parece maravilloso. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que nos has hablado del mimo corporal, ¿cómo surge ese interés de ligar el mimo corporal con un teatro de memoria, teatro de denuncia, teatro social? Muy bonita la pregunta, porque nosotros tenemos que situar esos lenguajes en nuestra propia carne, en nuestras propias huellas, porque yo podría pensar que es una técnica francesa, una técnica europea, y que me podría quedar haciendo obras europeas. Cuando yo soy de un territorio, cuando yo soy de Altavista como corregimiento, y que yo me hacía una pregunta, y es, ¿cuáles son las historias que quiero contar? Poseo una herramienta técnica, poseo un lenguaje, pero no me puedo quedar contando las historias que no me pertenecen. Por eso acudo a las dramaturgias propias, acudo a una dramaturgia de las huellas, dramaturgias que nacen en las entrañas de un territorio, en las entrañas de unas madres, en las entrañas de unos testigos, de una denuncia social, de una pregunta por lo que pasa en esos contextos, pero con un lenguaje codificado. O sea, porque mi propuesta no es teatro realista ni teatro naturalista. Entonces ocurren esas líneas en las que la gente dice, claro, yo veo un cuerpo codificado, pero yo entiendo de qué me están hablando. No me quedo en un teatro surrealista, no me quedo en un teatro simbolista, no me quedo en un teatro expresionista, sino que el que ve la obra, como el chico del teatro de lengua de señas, ve la obra en una línea de significación, pero la señora que va a ver y no entiende lo corporal, ve la obra de una línea textual. Okay. O el que no entiende nada, se queda con la luz, o se queda con el sonido, o se queda diciendo, ay, tan bonita es la escenografía. Porque trabajamos en líneas yuxtapuestas, para que el que quiera ver la obra desde cualquier lugar pueda entenderlo. Por esa empatía, por esa sinestesia que se genera entre el espectador y el actor. Porque uno se reconoce con lo que el actor está haciendo, por una sinestesia, por un cuerpo que produce cosas. Y en esa misma energía, digamos que uno por su enciclopedia se conecta con las historias. Y acudimos a un concepto, digamos que cómo ocurre en lo local y cómo se genera en lo global. Son historias que no solamente ocurren en el territorio local, sino en el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, como 1996, una masacre que ocurre en el corregimiento de Altavista, pero que se repite en la historia del territorio nacional. Entonces, en esa identificación, la gente lo que hace simplemente es, por empatía, reconocerse en ese lugar. Y mi pregunta es por eso, por denuncias sociales, pero no solamente también sociales, sino personales. Que, por ejemplo, en las células, la obra de las células se mueren y los pájaros no pueden volar, es una pregunta por la intimidad del padre, una pregunta por la pregunta de la infancia, una pregunta por los sueños. Mira que se vuelve mucho más personal. Ok, entonces, ¿cómo, digamos, ese interés tuyo por el mimo corporal, por lo social, que es todo esto que estamos hablando, te llevó hasta la creación del atelier, de tu centro de investigación, el atelier? O sea, ¿cómo llegaste hasta ese punto? El atelier surge en el 2020, en plena pandemia. Yo había renunciado a la figura yo quería crear un espacio de creación e información permanente, o sea, es decir, donde se preguntara por lo teatral. Centro de investigación teatral y actoral es porque es una pregunta desde la mirada del director, la mirada del dramaturgo y la mirada del actor y la actriz, teatral y actoral. Un centro porque yo pensaba que fuera circular, es decir, no escuela, como una escuela, porque nosotros no enseñamos una técnica específica, sino que hacemos hibridaciones. Entonces, por eso es un centro, es decir, como que es circular. Y centro de estudios es porque, claro, se hace preguntas por el teatro, por los lenguajes, por las técnicas y por la construcción de puestas en escena, con proyecciones artísticas, laboratorios, conversatorios, proyecciones de obras, libros, etcétera, etcétera. Entonces, el atelier traduce en francés el taller. Le grain traduce la semilla. Entonces, es como el taller, la semilla, pero es porque
L'Atelier es de Charles Darling, que es un grupo de teatro que tuvo ese director francés, Charles Darling, que fue el que le dio cabida a Decroux en el teatro L'Atelier. Y Le Grain fue el primer grupo de teatro construido por Decroux, digamos, donde él logra consolidar su puesta en escena. Es decir, Le Grain como la semilla. Entonces, en mi indagación, en mi pregunta, en la tesis, en el libro, estos dos nombres me resonaron y yo dije, claro, pues son las personas que yo he indagado, que he investigado, con las que me conecto, con las que quiero seguir profundizando. Entonces creo L'Atelier Le Grain como centro de investigación teatral y actoral. Okay. ¿Y cuál es como esa, bueno, no sé, a veces como que, no sé si es ambicioso pensar como cuál es el gran sueño que uno tiene como un proyecto que uno empieza? Me preguntaba si alguien nos preguntara como cuál es ese gran objetivo contra bambalinas, a veces suena como muy grande, pero digamos en ese escenario imaginario de cuando uno alcanza grandes cosas, como cuál es esa gran búsqueda con ese centro, o sea, qué es lo que tú dices, yo me sueño que esto pase con L'Atelier. Yo nos veo allá. Es que yo, por ejemplo, no sé. Yo me imagino un espacio físico donde pueda todo el mundo llegar y converger en una indagación, en una pregunta permanente sobre el arte del actor y la actriz. Donde puedan llegar maestros, maestras internacionales, nacionales. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy pequeño, es decir, donde yo invito a maestros de la ciudad, cantadoras, intérpretes de voz, maestros de técnica vocal, maestros en danza. Es decir, yo he hecho un ejercicio, digamos que en una escala muy pequeña, pero yo quisiera como un lugar donde tengamos espacios de formación permanente, donde se publiquen artículos, donde se publiquen revistas, donde hayan obras dirigidas por personas o X, pero que finalmente se vuelve una utopía, porque la utopía es un lugar que cada vez que uno avanza se desplaza más, ¿cierto? O sea, como lo dice Galeano. Entonces, nosotros es como, yo quisiera como que L'Atelier no fuera Daniel Baena. Yo quisiera que L'Atelier fuera todas las personas que quieren construir una indagación, una pregunta, una investigación, donde cada uno se encuentre en ese lugar como su posibilidad de cumplir sus sueños. Y yo le digo a los actores que están en L'Atelier, le digo, si ese no es el lugar para cumplir los sueños, cuestiónelo. Porque ustedes no están acá para cumplir el sueño de Daniel, están acá para cumplir sus propios sueños. Si no es el lugar, entonces yo prefiero que se vayan. Y cuando eso pasa, es una pregunta que se devuelve. Es como las tareas del colegio. El profe le pone la tarea para que usted cumpla, pero realmente no es para que tú cumplas la tarea del profe, es para que te cumplas a ti. Y si uno hace la tarea para uno, todo cambia. Porque es como, para mí, sí, es más difícil. Porque cuando uno no se quiere pues, fallar. Cuando uno le devuelve la pregunta, es como... Entonces, claro, L'Atelier es un espacio que quisiera construirse como en eso, sobre bases sólidas en la que converjan lenguajes, porque no es una escuela, es decir, no es una escuela de mimo corporal, mentira, sí. Si yo quisiera crear, por ejemplo, una escuela, de hecho yo por marketing, yo digo como primera escuela de mimo corporal en Medellín, pues porque realmente es un espacio en el que se enseña mimo corporal, como pero va más allá de eso, o sea, va más allá de solo aprender la técnica de mimo corporal. Exacto. Yo lo veo mucho como con el teatro de Eugenio Barba, que no solamente crean, sino que están generando investigación sobre la antropología teatral, están generando también publicaciones, viajando a muchos países, trayendo a muchos artistas de todo el mundo. Lo veo un poquito como así. Y te iba a hacer una pregunta, pero ya no sé cómo formularla, porque, claro, iba a preguntar sobre los procesos de creación del Atelier. O sea, tienen 1996, Un grito al cielo, donde las mueren y los pájaros no pueden volar. Son obras, pero también están los procesos pedagógicos de formación y de un poco de cosas que se están generando en el Atelier.
Voy a preguntar dos cosas. Primero, sobre cuál es el proceso o las dinámicas que se desarrollan dentro de este centro de formación y que nos hables un poco sobre cómo son los procesos de creación de las obras de teatro que has montado. Ok. ¿Cómo es ese laboratorio? ¿Cómo se va gestando con las actrices y con los actores? ¿Tú como dramaturgo? Configurando la... Es que, es decir, la Atelier lleva apenas 4 años. Ya ha logrado como posicionarse, digamos, en un medio tan complejo como la ciudad. Sí. Pues crear un nombre, crear, no sé, un prestigio, crear que la gente le crea a uno. Es decir, como que uno va tocando puertas y dice, la Atelier, sí. Es decir, como que uno se va gestando eso, pero gracias como a ese trabajo. El Atelier tiene como idea, como propósito de trabajo, y es crear talleres anuales. Ok. Se crean talleres de 3 meses, con una intensidad de 9 horas semanales, con posibilidad de amplificar sus horas laborales de trabajo, según, digamos, como las etapas de formación. Entonces, la primera es trabajo técnico, primer mes. Segundo mes, improvisación, basados en lo que queremos montar. Y el tercer mes, composición y creación de la puesta en escena. Si no tenemos la técnica, difícilmente va a pasar lo otro. Entonces, digamos que en esas fases de creación, partiendo del mismo corporal, digamos que todos entendemos el lenguaje. Hay una pregunta permanente por la dramaturgia. Normalmente la dramaturgia puede estar o se puede construir en el proceso. 1996 ocurre primero la dramaturgia, luego ocurre la creación. Las células se mueren, ocurre la idea, se construye la dramaturgia en el proceso de formación, y las células, un grito al cielo, digamos que es dramaturgia corporal. O sea, es decir, no hay texto. Solamente aparece al final de la puesta en escena un monólogo. Ajá. Por necesidad. Como esa intuición en la que uno dice, eso tiene que ir. Pero inicialmente, de hecho fue una beca de creación, se plantea como una puesta en escena en lenguaje no verbal, hibridado con danza-teatro. Entonces digamos que yo mismo me niego a mí mismo y digo, no es teatro físico, es danza-teatro. Válido. Y digo, esto es el lenguaje. Por ejemplo, las células se mueren, nos paran, no pueden volar. Para mí es el lenguaje netamente del mismo corporal, okay, con hibridaciones de danza. 1996 es danza, es mismo corporal con dramaturgia del acontecimiento social de Jorge Grisales, porque es un componente mucho más, digamos, animalesco, porque todo es sustentado desde la animalidad. Ahora la pregunta, mentira, no. Entonces, digamos que esa es la dinámica del Atelier, construcciones de obras anuales, donde digamos que se hacen invitaciones a nivel general, donde el que quiera aprender acude a este espacio. Okay. Y no hay requisitos. Mínimo tener 0 años de edad o 100 y hablar menos de 36 idiomas. Bueno, y ahora teniendo en cuenta, ahorita cuando te hice la pregunta sobre el teatro de memoria, nos mencionaste un poquito sobre el contexto de donde vienes, y a mí me gustaría, bueno, nos gustaría que nos des un poquito más de contexto sobre tu historia en Altavista. Yo soy nacido y criado en Altavista. Mi familia, digamos... ¿Qué es Altavista? Altavista es un corregimiento. Que no es... Okay. Es un corregimiento. Altavista es un corregimiento de los 5 corregimientos del área metropolitana, en los que están San Antonio, está Santa Elena, San Cristóbal, Palmitas y Altavista. Queda al suroccidente de la ciudad, es decir, de la Universidad de Medellín hacia arriba, a unos 25 minutos en transporte público. Es uno de los lugares más cercanos al área urbana, donde es semi-rural, es decir, ya casi que el 70% es, digamos, urbanizado. Ese espacio, digamos que es un lugar de única vía de acceso, pero desde Santa Fe de Antioquia es como una ruta estratégica donde se instaló el primer, digamos, laboratorio paramilitar por su lugar de acceso desde Urabá, Santa Fe de Antioquia a el Valle de Aburrá. De hecho, históricamente, en 1541, por ahí entra el conquistador Jerónimo Luis Tejelo
a conquistar el Valle de Aburrá, porque por ahí está se llama el Camino de Huaca, construido por los ancestros de Aburrá, pues como por toda esa parte de ahí. Entonces digamos que Altavista es un lugar en el que siempre ha sido estratégico porque pueden entrar todo tipo de cosas, drogas, armas, por ahí pasa el oleoducto de Sebastopol, entonces todo está digamos que estratégico para que haya explotación de gasolina, de petróleo, las montañas permiten el ocultamiento de cosas, entonces digamos que Altavista como lugar estratégico ha sido digamos problemático por lo mismo, entonces violento, estigmatizado, señalado, puesto por allá como un lugar violento, y lo que nosotros hemos hecho desde el arte y la cultura es borrar esas ideas. Y nosotros desde Casa Arte, desde la Corporación Cultural Altavista, desde el Atelier, lo que hemos hecho es decir, venga, es que Altavista no es solamente violencia, no solamente es un lugar violento, sino hay procesos artísticos, pero nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra propuesta, nuestra apuesta artística, hemos logrado borrar como eso, es decir, hemos logrado que la gente vaya a Altavista, hemos logrado que la gente vaya al corregimiento y cambie la mirada también, porque hemos logrado que la gente diga como, pero no me pasó nada. Entonces digamos que desde Casa Arte, desde el Atelier, desde la Corpo y otros infinitos procesos culturales, hemos logrado, digamos, gestar procesos muy profesionales, o sea, no solamente comunitarios, sino artísticos profesionales, con una mirada mucho más allá, digamos, de lo que puede ocurrir en un espacio íntimo o cerrado, sino como, venga, hemos estado en lugares como Brasil, Perú, Ecuador, Salvador, ya dije Brasil, y digamos que a través del territorio pues antioqueño y escenarios de ciudad, es decir, nosotros hemos logrado crear obras donde no solamente las obras se crean en los centros, sino que hemos creado obras que se crean en las periferias con una alta proyección artística y profesional. Ok, entonces si yo te diría como, ¿tú sientes que el territorio de Altavista se ha resignificado con la labor que ha realizado el Atelier allí? Tú dirías, sí, no, estamos en el proceso. Yo creo que cada vez que yo hago algo por fuera de Altavista y que decimos que somos de Altavista, yo creo que eso resignifica el territorio, porque aparece esa cosa que se nombra, aparece la pregunta y es ¿dónde queda Altavista? Aparecen preguntas como, yo no sabía que Altavista existía, yo no sabía que Altavista había ocurrido una masacre. Entonces esas preguntas lo que hacen es crearse esa imagen colectiva, y yo siento que la gente que está o que reconoce ese lugar, yo creo que ya no lo olvida. Yo creo que sí estamos haciendo la labor, y la labor siempre va a ser permanente, porque mi labor, y yo siempre, y la gente que me conoce, siempre hago que la gente vaya a Altavista. Mis estudiantes lo saben, la gente con la que converso sabe, siempre busco la manera de que vayan a Altavista. O sea, soy como un peregrino así, de que la gente se desplace a Altavista para que borren esa idea que tienen de Altavista. Sí, de hecho, pues a nosotros nos sorprende mucho eso porque, claro, convocas espectadores para ver las obras, pero también convocas a gente para que vaya a los talleres, a los procesos de formación de toda la ciudad. Entonces, ¿cómo han sido esos retos? O sea, ¿qué retos han tenido en el Atelier? Tú como la cabeza del Atelier, ¿qué retos han tenido para convocar gente de todo Medellín y de todo lado para llegar a un territorio que primero ha sido estigmatizado, que muchas veces, pues, muchos no saben dónde queda Altavista ni cómo se llega a Altavista? ¿Cuáles han sido esos retos para lograr convocar a tanta gente? Es muy bonito porque la gente siempre dice, venga, y por allá no me matan. Por allá sí voy a salir vivo. O sea, es decir, es lo primero que dicen. Lo otro es, eso está muy lejos. Eso está, yo por allá no voy. Siempre hay un sesgo, siempre hay una distancia. Pero digamos que nosotros hemos logrado que la gente se desplazca. Se desplace. Claro, no. Se desplace a Altavista. Se desplazca.
Vamos a decir así, que la gente se desplazca. Ay, me ¿Listo? gusta, es Ese una neolengua. Es nuestro nuevo concepto y punto. Va, se desplazca. Entonces, cuando la gente se desplazca, tan bacano. Digamos que a mí me gusta cuando llega gente de Manrique, de Castilla, de Aranjuez, de Guarne, de Itagüí, de Envigado, del Retiro. Hemos tenido gente de todos Santo estos Domingo. lugares, de Santo Domingo, es decir, hemos tenido personas de todas las partes de Bello. ¿De dónde viene? De Bello. De Bello. De Guarne. Entonces yo creo que para el Atelier como proyecto es que digamos que se cumple la tarea de eliminar esas barreras. Como ese cuerpo que no tiene límites, ese cuerpo sin órganos en la que no hay una cosa establecida. El Atelier en últimas es un lugar en el que está en todas partes, porque el Atelier podría pensarse como en un lugar establecido como Altavista, pero finalmente sus integrantes son de todas partes. El Atelier es de todos los lugares. Entonces, para nosotros es como un placer recibir esas personas que vienen de todas las partes con preguntas que igual nosotros también tenemos y que logramos mantener y que ojalá encontremos respuestas o no. Pero yo creo que esa es nuestra invitación y esa es nuestra razón de ser, y es que venga gente de todas partes a Altavista. Y yo siempre he pensado con la idea de que el Atelier pueda estar en un lugar más central, porque la gente siempre lo pide, es como, ay, venga, hagan talleres en el centro. Sí, Claro. Yo lo y pedí. A veces como como por cuestión de tiempo, de movilidad, como de la practicidad, salgo de aquí y me voy corriendo para otra parte. Claro, porque es una hora, 40 minutos de desplazamiento. Pero yo me demoro lo mismo igual a un lugar. Es decir, yo voy a la Universidad de Antioquia y me demoro lo mismo. Y yo no me quejo. Es verdad. Yo voy al centro y me demoro lo mismo. Ujú. Solo que cuando se invierte el asunto es como, eso tan lejos. Pero yo también, pues, es decir, ¿quién vive lejos? Ustedes También es una viven cuestión lejos de mí. cotidianidad. Por dos lo digo. ¿Sí me entienden? También es una cuestión de cotidianidad. Claro, para ti está súper naturalizado demorarte 40 minutos llegando al centro, pero para mucha gente que de pronto viva más A pegado 5 al centro, minutos. a 5 minutos del centro, Altavista le parece Claro. lejísimos. Porque yo también vivo en una de las santas lomas de Medellín y tampoco me parece lejos. Pero todo el mundo es como, ay, no, pero ¿quién sube hasta por allá? Entonces sí, es una cuestión más de cotidianidad. Lo peor es cuando vas a coger un taxi y el taxista te dice, no, yo por allá no voy. Ay, bueno, chao pues. Y eso da como, bueno, pero Aquí Por está ejemplo, eso no me pasa. esos son hechos No, violentos, implícitos. Es decir, a mí me dicen, pero es que tú no has sido víctima de la violencia, ¿por qué hablas de la violencia si no has sido? Marica, o sea, es decir, somos víctimas implícitas del hecho de que un taxista te diga que no te va a subir a Altavista porque es un lugar violento. Eso hace parte de un asunto de, pues, que se genera como una victimización ahí como, ay, qué puta. Bueno, no vaya pues. Dani, y ven, en un país como Colombia, que ha atravesado tanta violencia, que atraviesa hoy por hoy tanta violencia, muchas veces cuando vamos al teatro y vemos puestas escenas sobre la memoria, sobre lo social, sobre la violencia que ha atravesado este país, habrá uno o dos personas, algún comentario de otra obra sobre la memoria. Otra vez estamos hablando de lo mismo. ¿Tú qué sientes como cuando escuchas esos comentarios? O sea, como qué postura tienes tú frente a eso? Es otra obra de lo mismo, otra obra de lo que ya sabemos. A mí me da como rabia. Yo sé que hemos pasado por una violencia de más de 60 años, en la que el teatro ha sido un gran catalizador de esas historias, que hemos logrado resignificar, que hemos logrado hacer reparaciones simbólicas. Y yo siento, y siempre lo voy a pensar, y es que hay demasiadas historias que se tienen que contar. Sí, del todo. Así como grandes dramaturgos, dramaturgas, directores, directoras le han apostado por más de 30 y 40 años en hablar sobre esas historias, hoy nosotros, como nuevas generaciones, como nuevos creadores, también tenemos algo que ver ahí. Porque la señora de mi casa, la vecina, me cuenta una historia
que nadie ha hablado de ella. Es la manera en la que yo puedo decirle a ella de una manera amorosa que voy a hablar de su historia. Porque es una mamá que tiene miedo, es una mamá que seguramente nadie nunca le va a decir, venga, yo voy a hablar sobre su historia. Seguramente es una mamá que se va a morir esperando que su hijo aparezca. Entonces yo siempre he pensado y comparto esta idea de que todavía quedan muchas historias por contar. Y tendremos que pasar muchos años esa página sobre la violencia para hablar sobre otros temas. Pero mientras que no superemos esa página, tendremos que hablar sobre esas historias hasta que pase lo que tenga que pasar. Así como Argentina superó la dictadura, como Chile lo superó, como otros lugares lo han hecho y que seguramente hoy hablen sobre otras cosas. Colombia tiene que superar eso y no va a ser mañana, porque mi vecina todavía quiere que su hijo aparezca. Y el teatro es la manera de lograr que eso se visibilice. Como en 1996, una masacre que ocurrió el 29 de junio, en la que hoy Colombia y Altavista y Medellín no sabe que ocurrió esa masacre. Y que gracias a esa obra hay unos pinitos de que eso ocurrió y que la gente diga, oh marica, eso no puede volver a pasar. Y sobre todo porque son historias que siguen pasando, o sea, sí, permanentemente. No son unas historias del pasado enterrado. O sea, yo creo que hoy por hoy todos los que estamos aquí sentados conocemos a alguien que han matado, alguien que ha sido víctima de la violencia, alguien que han desplazado de sus territorios. Entonces, sí es un tema vigente. Sí, relevante, o sea, es actual. Estamos hablando de lo que estamos viviendo. Y el teatro, yo siento que es ese medio por el cual permite que esas historias sean visibles. Y si no es el teatro, ¿cuál es la opción de esa manera? Porque ellas dicen, yo no lo voy a hacer porque me da miedo de que a mí me pase lo mismo. Pues tienen toda la razón, porque le mataron a su hijo. Una mamá no va a salir a los medios publicitarios a dar su testimonio, pero quizá confía en uno como artista para que hacer esa voz. Exacto. Y cómo no acudir a ese llamado. De pronto estos comentarios surgen de privilegios, o sea, de privilegios, de que muchas veces nosotros aquí en la ciudad, pues yo nací en la ciudad y aunque he vivido parte de mi vida en el campo por mis abuelos, a mí no me ha tocado la guerra dura, o sea, a mí no me ha tocado la violencia dura. Entonces, digamos que esos comentarios pueden venir de personas a las que no le han tocado, de pronto no tienen un familiar o que todo su círculo esté aquí en la ciudad y que más allá de su círculo no ve la realidad de lo que estamos viviendo. Es una empatía, yo siento que la palabra es eso, empatía con lo que pasa. Porque es que yo no tengo que vivirlo para poder hablar de eso. Y además que es que tenemos que hacer memoria, y más las nuevas generaciones que quizás no vivieron lo duro del conflicto armado. Es importante que se haga esa memoria, que sepan de dónde venimos, de dónde viene el país, qué ha vivido el país, para poder así construir un futuro también, un futuro diferente, donde no se repita, donde podamos resignificar espacios, donde podamos sanar heridas, contar historias que permitan volvernos a contar de una manera diferente. Pero mire que también yo soy consciente de eso, es decir, yo tengo 3 obras, de las cuales 2 se hablan sobre acontecimiento social y una sobre acontecimiento íntimo, pero con un componente también de denuncia sobre un sistema de salud, que son hechos violentos. Es decir, una salud en la que tú reclamas un ficho para que te atiendan y no te atienden. Son hechos violentos, o sea, no solamente hechos donde te matan y te desaparecen, sino que es un hecho violento el hecho de que no te den un ficho para que te den una cita médica. Entonces, son violencias sistemáticas. O sea, es más violento eso que usted estar sentado en una silla esperando un ficho que nunca llega. Que nunca llega, de una salud que tú pagas mensualmente, y es un hecho violento el hecho de que te desaparezcan. O sea, es decir, por todos los lados son hechos violentos. Hemos hablado de un montón de cosas, pero lastimosamente hasta las buenas conversaciones Tienen su fin. tienen su fin. La última pregunta
es una pregunta emblema para nosotros, porque aquí precisamente queremos hablar de todas esas cosas que de pronto la gente no se imagina y no tiene idea y no lo percibe, sobre todo del mundo artístico. O sea, yo siento que el arte es un mito para los no artistas. Entonces, como nosotros queremos desestigmatizar eso, la pregunta es: ¿cuál es la trasbambalina de hacer mimo corporal en una ciudad como Medellín? ¿Qué es eso que la gente no se imagina, que no tiene en cuenta, que no ve? Siguiente pregunta. No, tienes que contestarla. ¿Cómo Ya con esta nos vamos. ¿Qué hay detrás de ¿Qué hay detrás de todo el mimo corporal? Que Medellín... hacer mimo corporal en Medellín? Eso que tú dices como... Esto es lo que menos se ve y es lo que más... Como que la gente no sabe que pasa esto, o sea, como que es esa cosa que si la gente corriera al telón y se metiera a ver detrás, vería. Digamos que son un montón de sueños de personas que quieren, digamos, mejores cosas para sus vidas. Porque es un cuerpo de actores en los que sueña, digamos, vea, hoy a esta misma hora hay un cuerpo de actores ensayando para la gira a México. Y yo no estoy, y soy el director. Pero cuando ellos hacen ese ensayo, se van a Altavista solos, se varó el bus, una de las actrices llegó tarde, hay una persona que lidera los ensayos. Eso es lo que la gente no ve. Y la gente ve un resultado. Pero para mí el resultado es el viaje en sí mismo. Los entrenamientos, los ensayos, hacer una temporada y que hayan pérdidas económicas, de ver una escenografía, de ver un vestuario, comprar un maquillaje, que el director tenga que tener 1000 trabajos para poder lograr un sueño, que la actriz tenga que tener un trabajo, 1000 trabajos, que el actor tenga que ser BTL, que una tenga que renunciar al trabajo de ser call center para estar en el preparatorio, para que una vaya a trabajar en una discoteca haciendo circo, pero luego estar en un ensayo. Eso es lo que la gente no ve y es lo que está tras las bambalinas. La gente solamente ve el resultado de un gran trabajo y eso es lo que la gente luego dice: ay, tan bacano hacer teatro, yo quiero hacer teatro, ay, yo quiero hacer mimo. Van y se meten: ah, es que hay que entrenar, ah, es que hay que ensayar, ah, ¿cómo así que tengo que mover la cabeza? ¿Cómo así que tengo que pensar? Ay, no, yo ya no quiero. Pero es que eso no es lo que yo vi en la obra. La gente ve el resultado. Y es muy fácil querer estar en el resultado. Sí. Pero lo difícil es estar en el proceso. La frustración, los miedos, las deudas, tener que dar tu trabajo, tu todo por ese sueño. Ese sueño que no es tuyo, ese sueño que es el sueño de todos. Yo siento que cuando la gente hace así, ve la humanidad, ve un montón de humanidad. Qué linda. Y esa humanidad es el día a día de los actores y las actrices, y no solamente del atelier, de todos ustedes, de todos los que quieren estudiar teatro, de todas las compañías de teatro que llevan 30, 40, 20 años apostándole a un trabajo. Y yo siempre voy a pensar en algo, y es: no podemos desconocer el trabajo de los que han caminado un montón. O sea, yo no puedo decir acá que yo soy el primero que hace mimo corporal. Yo soy el primero que hace teatro físico. Cuando miro para atrás y hay colegas que han partido la madre por una apuesta de teatro físico, por una apuesta de teatro corporal, que lo nombran de diferentes formas. Y yo ahí apelo a que haya una dignificación a esas personas. Es decir,
yo acudo a que reconozcamos eso. Y por eso nombro Pantolocos, por eso nombro a Teatro del Cielo, por eso nombro a compañías que le han apostado a este ejercicio. Porque no soy yo de la nada que aparece a decir que soy el primero, sino que soy gracias a todo eso. Es decir, como un Ubuntu, soy porque todos somos. Sí. Entonces yo siento que eso es lo que hay tras las bambalinas. Un montón de gente con el deseo de soñar, con el deseo de hacer. Qué lindo. Yo siento que un montón de gente se va a identificar un montón con lo que dijiste. Siento que cada uno, como que yo personalmente puedo pensar en un compañero, un amigo que empezaba a encajar en todos esos escenarios. Yo misma en esos escenarios que ibas diciendo, ibas nombrando, y muy, muy bonito todo ese reconocimiento que se le hace a la gente que viene detrás haciendo, todas esas personas que Daniel nombró, que esperamos que podamos tenerlos acá sentados con nosotros, que los podamos invitar, que podamos hablar con ellos y que nos cuenten cuál es la tras bambalinas de sus procesos, porque sí es bien importante como que eso queremos un poco, que abramos un poquito el telón y veamos como esas cosas que no sabemos que pasan detrás, y que ciertamente cuestan un montón en tiempo, en dinero, en esfuerzos, en energía, en calidad humana. O sea, de verdad que quiero resaltar eso que dijiste tú, desde lo humano de los procesos. Y ese ejemplo tan tangible de yo estoy aquí y en paralelo hay otro montón de cosas pasando, que incluso si corriéramos la cortina de este proceso, hay muchos otros detrás. Entonces me parece eso como muy valioso. Eso me hizo recordar una frase que alguna vez vi por ahí que decía: violencia fue cuando dije que iba a ser artista y me preguntaron de qué iba a vivir. Eso, o sea, literalmente todo lo que dijiste se resume en eso. O sea, nadie conoce más el esfuerzo de todos los que estamos aquí presentes y de los artistas en general que los propios artistas. Es verdad. Pero es muy paradójico, muchachos. Porque yo siempre me he dicho, ¿por qué nos damos tan duro? Porque es una paradoja. Es decir, nosotros sabemos el esfuerzo que es hacer una obra. Nadie quiere hacer obras malas. Nadie quiere actuar mal. Nadie quiere escribir mal. Y sin embargo nosotros nos damos durísimo. Mucho rejo. Demasiado. Y comenzamos a hacer señalamientos, y comenzamos a hacer juicios, y comenzamos a hacer juicios de valor, y esa obra es mala. Pero nadie quiere actuar mal. O sea, yo nunca he querido actuar mal. Yo nunca he querido dirigir mal. Yo nunca he querido escribir mal. Pero nos damos muy duro. Y nos negamos a sí mismos con nuestro propio lenguaje. Hacemos una pregunta por lo humano y luego nos negamos a sí mismos. Hace parte Y es proceso. muy loco, es muy loco. Porque yo veo, por ejemplo, todo lo que ustedes están haciendo y me alegra profundamente tras bambalinas. Cuando apareció en las redes, yo dije, uff, tan bacán. Porque sé quiénes hay detrás de todo esto, sé las personas que están, uno los reconoce, uno sabe que y llego y hay un montón de gente detrás de esto y veo que hay un trabajo muy serio. Es decir, no es algo gratis, no es algo, hay mucho trabajo. Y seguramente cuánta gente va a decir, no sé qué, marica, dejen que la gente sea. O sea, la vida es muy cortica. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Pero la gratitud de la vida, es decir, cómo agradecerle al mundo eso que podemos hacer en esa mínima expresión. Porque seguramente hoy seremos el recuerdo de algo. O seremos algo que ya no nadie exista. Sin palabras. No, es que A reflexionarlo. Yo desde que entendí que la tarea era para mí y que yo entendí que yo hacía teatro para la gente y no para el teatrero, mi vida cambió. Qué lindo. Mi vida cambió porque yo me estaba enredando la cabeza pensando que yo tenía que hacer teatro para los teatreros, para que les gustara lo que yo hacía. Y que todos los teatreros fueran a ver mi obra y me dijeran que muy bien. Y luego dije, no, ese no es lo que yo quiero hacer teatro para la gente. Y cuando una mamá, una niña, un niño, un señor se me arrima y me dice, muchacho, usted es tan joven, muchas gracias.
Los directores no son canosos. Y yo les digo, ya voy en camino. Sí, ahí tienes lo Para poder ser director. Entonces me dicen, vean muchachos, muchas gracias por poner esa historia ahí tan importante. Ya, yo duermo esa noche tranquilo. El teatro es para la gente, no para los teatreros. Vale. Dani, muchísimas gracias pues por estar acá, contarnos todo lo que nos contaste hoy. ¿Hay algo más, algo último que quieras decirnos, decirle a nuestra audiencia? O... No, agradecer. Yo siento que es agradecer, decir que gracias a esos espacios uno puede poner una voz, que resistamos ante las adversidades. Lo más fácil es renunciar. Yo todos los días renuncio, pero luego y me levanto con el deseo de volver. Y siempre recuerdo una frase de mi maestro Jorge Iván Grisales, que él dice que nadie nos quite la alegría. Yo siento que esa es la invitación que hago para este espacio, y es que nadie nos quite la alegría. Y agradecer por el espacio, por pensar que podría decir algo acá importante de este espacio, y que sigan trayendo muchas personas para decir cosas detrás de los telones. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando allá del otro lado. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Tras Bambalinas Podcast, dejarnos sus comentarios. Todos van a ser muy bien recibidos. Y sigan también a Daniel. Ah, sí. Dani, ¿Cómo te podemos encontrar en redes, al grupo del Atelier? @Latelier Actoral, así como suena. Latelier Actoral. Y mi cuenta personal es daniel.badat, con D al final, y ahí me encuentran y ahí podemos echar carreta. Monto historia muy buena. Puro chisme. Listo, nos vemos. Tras Bambalinas. Ah, tan bonito. Qué llorar.